Capítulo 10. Control organizacional. En este capítulo tenemos los siguientes objetivos. Lo primero es explicar los fundamentos del control. El segundo objetivo es identificar las 6 fases del modelo de control correctivo. El tercer objetivo es describir los principales métodos de control organizacional. Y el objetivo número 4 es explicar los mecanismos del control y las cuestiones fundamentales del gobierno corporativo. El caso de inicio nos habla de Pepsi, una de las empresas más grandes a nivel mundial y el segundo fabricante de bebidas gaseosas en todo el mundo. Una empresa que cuenta con más de 263,000 empleados, que además maneja otras marcas, como puede ser la marca de jugos Tropicana, bebidas Gatorade y Aquafina, y es propietaria de Frito-Lay. Bueno, recientemente esta empresa ha recibido un premio del gobierno corporativo que otorga Treasury and Risk Management, una importante publicación orientada a directores de finanzas, tesoreros y contralores. Y aquí lo que busca este premio reconocer es la excelencia corporativa que maneja Pepsi. Uno de los atributos más sólidos es su consejo de administración independiente que en caso necesario puede imponer su control sobre la gerencia. También Pepsi ha hecho esfuerzos importantes a lo interno buscando capacitar a más de 25,000 empleados de nivel senior y en otros puestos claves en todo el mundo, en lugares donde puedan surgir cuestiones y conflictos de orden ético que deriven en comportamientos que pongan en riesgo a la empresa. También Pepsi ofrece a los ejecutivos una serie de cursos sobre ética de los negocios y otras cuestiones relacionadas con la observancia de leyes y reglamentos. En palabras de Pam Maguire, vicepresidenta senior de Pepsi Company y delegada general de consejeros para las prácticas de negocios y observancia de las leyes, Pepsi quiere que las personas den el paso y hagan preguntas y creen una cultura en la cual estén dispuestos a plantear temas y cuestionar comportamientos. Cada división que tiene Pepsi, en este caso puede ser Pepsi, Frito-Lay, Gatorade, tiene un equipo coordinador encargado de supervisar las pruebas de control financiero y los informes de resultados. Adicionalmente, Pepsi realiza una encuesta anual de entre 100 altos directivos para poder demostrar la condición en la que se encuentra su cultura de control. Este cuestionario, realizado por los auditores externos de la empresa, custodia las prácticas de contratación, las evaluaciones de los empleados, la licitación de contratos, los reportes de incidentes, el establecimiento de objetivos y otras cuestiones más, que pueden resultar estratégicas y delicadas para la empresa. Entonces, podemos ver cómo Pepsi tiene una serie de prácticas de control que le ayudan a mantener en cauce correcto el funcionamiento de la compañía. Primer objetivo, explicar los fundamentos de control. Los fundamentos de control organizacional son: 1. La clase de control. 2. La fuente de control. 3. El patrón de control. 4. El objeto de control. 5. La vinculación de los controles con las metas estratégicas. Y 6. Los costos de los controles organizacionales frente a sus beneficios. En cuanto a la clase de control, tenemos que pueden ser preventivos y correctivos. Los preventivos son mecanismos que tienen como finalidad reducir la probabilidad de que se presente un hecho no deseado y por lo mismo que minimizan la necesidad de aplicar medidas correctivas. Los controles correctivos son mecanismos que tienen como finalidad reducir o eliminar las conductas o los resultados no deseados y con ellos sirven para que la situación vuelva a la observancia de los reglamentos y a las normas de la organización. En cuanto a las fuentes de control, tenemos 4 fuentes de control que están presentes casi que en todas las organizaciones: los grupos de interés, la organización misma, los grupos y los individuos. Esto lo podemos ver en la tabla 10.1, donde vemos tanto las fuentes de control como tipos de control preventivos y correctivos. Entonces, esto que está en la página 324, les aconsejo que le pongan una pausa un momento el video y puedan leer con detalle esa tablita. En cuanto a los controles de los grupos de interés o stakeholders,
Se expresan en las presiones que ejercen las fuentes y las entidades sobre las organizaciones a efecto de mantener o modificar sus conductas y decisiones. Los grupos de interés pueden ser los sindicatos, dependencias de gobierno, o sea, pueden ser instituciones de gobierno, pueden ser ministerios, instituciones autónomas, la municipalidad, pueden ser los clientes, los accionistas y otros más que tienen interés directo en el bienestar de una organización. Tenemos los controles organizacionales. Incluyen las políticas, las reglas, procedimientos y recompensas formales para evitar o corregir toda desviación que se aleje de los planes y sirven para poder alcanzar las metas deseadas. Los controles de grupo incluyen las normas y los valores que comparten el grupo o los miembros de un equipo y que mantienen por medio de recompensas y sanciones. Los autocontroles del individuo incluyen los mecanismos rectores que operan de forma consciente e inconsciente en la empresa, perdón, en la persona. Las normas profesionales se han convertido en un aspecto de autocontrol del individuo que adquiere cada vez más importancia. Ser un profesional implica adquirir conocimiento detallado, habilidades especializadas, actitudes específicas y formas de comportamiento. El proceso completo podría requerir años de estudio y socialización. Se espera que cuando los contadores públicos certificados, los abogados, los ingenieros, los licenciados en administración y los médicos ejercen autocontrol basado en las normas de sus profesiones, entonces estaremos en una situación donde la gente puede operar de buena forma sin necesidad de que, de que hayan mecanismos que coaccionen y obliguen a un buen comportamiento. Ya vimos cuáles son los controles preventivos y los correctivos. Y en cuanto ya explicamos las 4 fuentes de control organizacional. Los patrones de los diferentes tipos de control varían desde aquellos que se refuerzan unos a otros, pasando por los que operan de forma independiente hasta los que chocan entre sí. Aquí hay que tener cuidado de que el control no entrave la operación de la empresa, sino que ayude que de forma ágil cumpla sus objetivos manteniendo buenas prácticas corporativas. Aquí, pues, como decimos entonces, es importante tener presente la relación con las metas estratégicas. Eso lo podemos ver también en la figura 10.1, donde podemos ver las características del sistema de control organizacional efectivo, donde se buscan controles aceptables, completos y objetivos que sean oportunos para alcanzar la meta estratégica. Los objetivos es que sean imparciales, completos, que abarque todas las conductas y metas que desea comprar, pero donde desea la organización. Un gerente de compras que solo se evaluado con base al costo por pedido podría descuidar a calidad. ¿Ok? Entonces es importante tener presente todo lo que debe cumplir. Ser integral. Los controles oportunos es porque tiene que darse en el momento que se necesite. Yo no puedo esperarme hasta noviembre para ver si cumplí la meta de venta de enero. O hasta que hayan salido todas las unidades de producción para ver si no hay ninguna defectuosa. Tengo que ir evaluando conforme se van dando los resultados. Importante que también los controles sean efectivos. Para que sean efectivos deben de reconocer que son necesarios y convenientes. Si en general son ignorados, entonces los gerentes deben averiguar por qué. Tal vez deban abandonar o modificar los controles, respaldarlos con recompensas cuando se cumplen y aplicar sanciones cuando no se cumplen. O quizás los deban vincular más estrechamente con los resultados que desean. ¿Cuánto control organizacional? Bueno, hay que hacer un análisis costo-beneficio con 3 preguntas. ¿Para cuáles conductas y resultados deseados se deben desarrollar controles organizacionales? ¿Cuáles son los costos y beneficios de los controles organizacionales que se requieren para alcanzar las conductas y los objetivos deseados? ¿Y cuáles son los costos y beneficios de aplicar controles adicionales para obtener las conductas y los resultados deseados, como su mayor dependencia de los equipos autodirigidos, el control informal de los compañeros o el autocontrol de la persona? El control interno es un proceso que siguen el Consejo de Administración, la gerencia y otro personal de la organización y que ha sido diseñado para brindar una seguridad razonable respecto a la consecución de las metas dentro de diversas categorías. Pueden ser eficacia y eficiencia en las operaciones, que recuerden hay un video que habla de ese aspecto,
la confiabilidad de los informes financieros y la observancia de las leyes y los reglamentos aplicables. Un punto también importante es la figura 10.2 que habla de los componentes y estratos interrelacionados con el control interno. Aquí lo primero a entender es el entorno del control, que define el tono de una organización e influye en la conciencia de su personal, que tiene respecto acerca de lo que se controla. La evaluación del riesgo es porque toda organización afronta una serie de riesgos y debe evaluar las fuentes externas e internas de las que provienen los mismos. Aquí un análisis DAFO nos puede ser de mucha utilidad. Una condición necesaria para evaluar los riesgos es establecer metas vinculadas con los diferentes niveles que sean congruentes a lo interno. Actividades de control. Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que sirven para garantizar que se cumplan los lineamientos de la gerencia. Sirven para asegurar que se tomen las medidas necesarias para atacar los riesgos para la consecución de las metas de la organización. Información y comunicación. Es preciso identificar, captar y comunicar información pertinente de forma y dentro de un marco de tiempo que permita que las personas cumplan con sus obligaciones. Para ello es importante contar con reportes que brinden la información requerida, más que datos, información. Cuando yo tengo un dato pero no le pongo sentido, pues no es información. Cuando los datos tienen un sentido y me sirven para tomar una decisión, se convierte en información. El monitoreo plantea que los sistemas de control interno deben ser controlados, monitoreados, revisados mediante un proceso que evalúe la calidad del desempeño del sistema a lo largo del tiempo. Esto se logra con actividades permanentes de monitoreo, evaluaciones por separado o una combinación de las dos. La sinergia, que hemos hablado también de ello previamente, para conformar un sistema integral que se adapte a las condiciones cambiantes es preciso que exista cierta coordinación entre los componentes. El sistema de control interno es una parte importante de las actividades operativas de la organización y existe por razones de peso para los negocios. No hay que verlo como muchas veces dicen, ese es el grupo de que andan viendo a ver qué encuentran. No, su función es importante. Posiblemente para las personas que andan haciendo las cosas de buena manera, que actúan según su conciencia, pues ver el tema de control interno es un recargo en algunas cosas. Pero la idea es desalentar a aquellos que puedan pasarle por la mente una conducta no ética. Y que también todos tengamos confianza que la empresa busca operar de la manera que tiene que ser, respetando todo el marco legal y con conductas positivas hacia su entorno. Por último, en cuanto a la limitación del control interno, un control interno efectivo solo será un auxiliar para que la organización pueda alcanzar sus metas. Puede proporcionar a la gerencia información respecto al avance o ausencia de este hacia su consecución. Sin embargo, no puede hacer que un gerente incompetente sea competente. Además, la gerencia podría no tener control alguno de los cambios de la política o los programas de gobierno, las acciones de los competidores o las condiciones económicas. Por lo tanto, el control interno no puede garantizar el éxito ni la supervivencia. Pero sí es importante dar un marco de acción que fomente un buen comportamiento y que aumente las probabilidades de éxito. El segundo objetivo habla de identificar las 6 fases del modelo de control correctivo. El modelo de control correctivo abarca 6 fases que están interrelacionadas entre sí. Lo primero es definir el subsistema, que en este caso puede ser un individuo, un departamento o un proceso. Se pueden crear y mantener los controles formales para un empleado, un equipo, un departamento, un equipo de trabajo, un departamento, un proceso o una organización completa. Los controles se pueden enfocar en los insumos, en los procesos de transformación o en los productos. Los controles de los insumos a menudo limitan la medida en que las materias primas que se utilizan en el proceso de transformación se pueden desviar de las normas de la organización. Por ejemplo, las cervecerías utilizan elaborados controles preventivos, incluso inspecciones y pruebas de laboratorio, a efecto de garantizar que el agua y la cebada que utilizan para la elaboración del producto cumplan con las normas establecidas con anterioridad. Esos controles garantizan que los insumos entren al proceso de producción en la cantidad correcta y sean de la calidad adecuada. Identificar las características que se medirán.
Es preciso identificar los tipos de información clave que se debe obtener acerca de una persona, equipo, departamento u organización. Una vez que los gerentes han identificado las características, deben elegir aquellas que medieran. El principio de selección, también llamado principio de Pareto, el 80-20, sostiene que un número pequeño de características, el 20% digamos, siempre explica un número importante de efectos, el 80%. Esto viene de un señor Pareto italiano que hizo una investigación en un momento dado y vio que en Italia, hace muchos años, el 20% de las familias tenían el 80% de las tierras. En la preparación de la cerveza, tres características que influyen mucho en la calidad del producto final son la calidad del agua, la temperatura y el tiempo de cocción. Otras cosas pueden salir bien, pero si esas tres no resultan como tiene que ser, el producto no va a ser de calidad. Entonces, hay que entender cuáles son las características claves del proceso. Establecer las normas. Y las normas son los criterios que se aplican para evaluar las características cualitativas y cuantitativas y es preciso establecerlas para cada una de las características que se medirán. En efecto, numerosas organizaciones establecen miles de normas. Por ejemplo, la International Organization for Standardization, ISO, que se explica en el capítulo 9, ya lo vimos previamente, en relación con el ISO 9000. Publica miles de normas para numerosas categorías que van desde contextos específicos, la ISO 2171, cereales y productos cereales procesados, determinación del total de ceniza, hasta contextos generales como la ISO 9000, sistema de la administración de la calidad en contextos de producción. Aquí también es importante tomar en cuenta las influencias culturales y las normas de desempeño. Las influencias culturales, y lo hemos conversado mucho durante el cuatrimestre, la diferencia entre una cultura y entre culturas puede influir en las diferencias de las normas establecidas, algunas de las cuales no figuran escritas en un documento. No obstante, cada vez es más frecuente que las empresas grandes cuenten con normas en códigos de conducta, normas financieras, de seguridad y otras más que han sido formuladas para aplicar a sus empleados y sus operaciones en todo el mundo. En algunas áreas, algunas empresas permiten cierta discreción al actuar de manera local, pero lo más conveniente es buscar tener un estándar a nivel global. Las normas de desempeño, cada vez es más común que los controles se basen en normas de desempeño, control de los resultados. Recordemos que nos miden por un número y pueden existir muchas clases de ellos. Analicemos algunos ejemplos en 5 áreas funcionales. Puede ser inventarios, llevar un control de inventario mensual de productos terminados, cuentas por cobrar, que el 90% de las cuentas por cobrar al cierre de mes no tenga más de 30 días. Productividad en ventas, y eso también va un poquito con el Balance Scorecard, que también lo vimos en el capítulo anterior. Productividad en ventas, las ventas por vendedor deben de ser X cantidad de dinero más que el mismo mes del año pasado. Y acumular tanto dinero al final del año. En rotación de empleados puede ser la que disminuyamos la rotación de personal, tal y como lo logró The Container Store, uno de los ejemplos que viene en el capítulo 1, gracias a la capacitación que dio a los empleados nuevos. Desperdicio en la producción, el desperdicio no debe, podría ser, no rebasar, o sea, qué cantidad de unidades defectuosas tolero, veo como aceptable dentro del total de la producción. El siguiente punto es recabar información. La información relativa a cada una de las normas se puede recabar de forma manual o automática. Los ejemplos son los contadores electrónicos que se utilizan en Disney World para contar el número de personas que utilizan cada juego o los torniquetes de entrada que hay, trompos, le llamamos en Costa Rica, que hay muchos estadios deportivos que cuentan con el número que cuentan el número de personas que ingresan a ellos. Otro punto es hacer comparaciones. Las comparaciones son necesarias para establecer si lo que ocurre es lo que debe estar ocurriendo. En pocas palabras, la información acerca de los resultados reales se debe comparar con las normas de desempeño. Estas comparaciones permiten que los gerentes y los miembros del equipo se concentren en las desviaciones o las excepciones. Yo trabajé para una empresa, creo que se los he compartido, en donde la meta era X cantidad de dinero de gastar para poder gastar por mes y el margen de acción era un más o menos 2%. Si yo gastaba por encima o por debajo, menos del 2%, digamos que tenía que gastar 100 millones, gastaba 101 o gastaba 98.5, estaba por debajo de 98, perdón, por debajo de 200,
102 millones, o por encima de 98, porque será el rango, más 100 millones, más menos 2%, sería 98, 102. Si yo estaba entre ese rango, digamos 98.5 o 101 millones, una cosa así, yo cumplí la meta. Yo cumplí la meta y al momento de revisar línea por línea, pues van a haber algunas que se pasaron y muchas que iban a estar dentro del margen. Nos centrábamos mucho en aquellas que se pasaban o en aquellos, como era un análisis global de la región, analizábamos qué países y qué cuentas habían estado por fuera del rango aceptable, que habían gastado de más o habían gastado de menos. En los países que no han cumplido la meta, un análisis general, y en el caso que a un país se hubiera cumplido la meta, aquellas cuentas que estuvieran fuera del rango. Y el último punto, diagnosticar y corregir los problemas. Diagnosticar implica evaluar los tipos, montos y causas de las desviaciones que se alejan de la norma. Se pueden tomar medidas para terminar con tales desviaciones y corregir los problemas. Muy importante aquí, pues, poner claro quién va a hacer qué y cuándo. Y si va a necesitar ayudar a alguien más. Hay veces de que las circunstancias pueden ser de imprevistas. Pasó una vez que en un país, creo que les he contado, un tornado arrancó un árbol de un jardín y lo reventó contra la ventana de recepción de un edificio. Nadie puede contemplar en un presupuesto de que un tornado iba a arrancar un árbol y lo iba a reventar contra un vidrio. Y hace falta comprar un vidrio de esos grandísimo y carísimo. Bueno, es una justificación válida. Pero, salvo situaciones de ese tipo, la mayor parte de las veces que se gasta de más o se gasta de menos, es porque hubo un problema al momento de hacer el presupuesto, lo cual implica un problema en la planeación y lo tuvimos que corregir durante todo el año, pues lo tuvimos que vivir durante todo el año, o alguien no fue eficiente en la ejecución del presupuesto, o incluso podría ser una mezcla de las dos. El tercer objetivo es describir los principales métodos de control organizacional. Los principales son los métodos mecanicistas, que implica un amplio uso de reglas y procedimientos, autoridad descendente, descripciones de puestos de redactadas con suma precisión y otros métodos formales para abordar las desviaciones que se alejan de las conductas y los resultados deseados para corregirlas. Por otra parte, los controles orgánicos implican emplear una autoridad flexible, descripciones de puestos relativamente libres, autocontroles individuales y otros métodos informales para evitar las desviaciones que se alejan de las conductas y resultados deseados para corregirlas. Les aconsejo que vean la tabla 10.2 que está en la página 365, donde ponen ejemplos de métodos de control mecanicista y métodos de control orgánico. Pueden hacer una pausa en este momento en el video y pueden leerlo con calma. En cuanto a controles de mercado, estos implican recabar y evaluar datos referentes a las ventas, precios, costos y utilidades con la finalidad de que guíen las decisiones y sirvan para evaluar los resultados. La idea del control de mercado nació con la economía. Los montos del dinero representan las normas para las comparaciones. Para que los controles del mercado sean efectivos, por lo general requieren de mecanismos que permitan medir en términos monetarios los costos de los recursos que se emplean para fabricar los productos. También establecer precios en términos monetarios y definir con claridad el valor de los productos y servicios producidos. Y por último, establecer en términos competitivos los precios de los productos y servicios producidos. También tenemos la compensación también tenemos la compensación con incentivos, que ofrece diversos tipos de recompensas financieras con base en la consecución de los resultados de desempeño que se hayan definido. Los resultados de desempeño pueden referirse a una unidad estratégica de negocios. Hablábamos del caso de Procter & Gamble, todo lo que era cuidado de belleza personal y el cabello, o cuidado de la familia y de los bebés. Puede ser una división como tal, Frito-Lay, Pepsi,
Una tienda, una cadena, un equipo, un departamento. Son sobre todo una fuente de control preventivo y de control basado en los resultados. La compensación con incentivos puede ser efectiva, siempre y cuando la gente se identifique con lo que está haciendo, con las metas de la empresa. Y si la estructura salarial pues termina resultando más flexible, buscando atraer y retener con más facilidad a buenos trabajadores y estableciendo un sistema de recompensas más equitativo. Todo eso debe fomentar una cultura organizacional que reconozca los logros y el desempeño. Pueden haber incentivos que sea para dar participación en las utilidades, lo cual significa que la compensación del individuo podría aumentar con base a una fórmula previamente determinada a partir de la medida de las utilidades de la empresa o de cada una de sus subsidiarias. Claro, aquí es muy importante no caer en lo que sucedió en la época del 2008 con los bancos en Estados Unidos, que en pos de buscar mayores primas o mayores comisiones por cada crédito colocado, o verse beneficiado por resultados de utilidad de la empresa, los bancos colocaron créditos con personas que tal vez su capacidad de pago estaba bien en el momento, pero que si las condiciones cambiaban un poquito y subía tasa de interés, ya podían ver comprometido su capacidad de pago en la cuota del mes del crédito. Pero en aras de conseguir el premio, la bonificación, no tuvieron reparo en ello, derivando después en los problemas ya conocidos de la crisis económica del 2008. Aquí también muy importante lo que es el monitoreo del cliente, que consiste en hacer una serie de esfuerzos permanentes para obtener retroalimentación de los clientes respecto a la calidad de los productos y servicios. Aquí se pueden hacer encuestas de diferentes tipos, incluyendo lo que se llama como el cliente misterioso, en que alguien puede llegar a un hotel, se le pasa por un empleado, o yo le puedo decir a alguien, vaya a este restaurante y pídase tal comida, y luego llega un formulario para ver cómo fue el servicio recibido. También hay gente que llama a call centers, de la misma empresa, pues, que contrata el call center para medir que el servicio que dan sea el que ellos esperan. En cuanto a los controles financieros, incluye mecanismos para prevenir o corregir el uso de la asignación indebida de los recursos, sobre todo los monetarios. El CFO, Chief Financial Officer, director ejecutivo de finanzas, de una empresa es el principal directivo que se encarga de la administración estratégica de los riesgos y controles financieros de una empresa. También es el encargado de la planeación y los registros financieros. No obstante, en años recientes su función se ha expandido y ahora incluye comunicar el desempeño y los pronósticos financieros a la comunidad de los analistas. Aquí pueden haber controles financieros comparados, donde la evaluación de la situación financiera de la empresa para 2 o más periodos se llama control financiero comparado. Existen muchos mecanismos para control financiero, pero vamos a mencionar dos. Uno, el control financiero comparado y los presupuestos. El control financiero comparado, pues ya lo dijimos, perdón, ya lo mencionamos, disculpen, es que tuve que parar un momento el video, pero bueno, reforzando, aquí, no, perdón, es que tuve que parar un momento el video, entonces me buscaban acá, paré un momentito, pero bueno, recapitulo. Dado que existen muchos mecanismos para el control financiero, solo se hará referencia a dos de ellos, el control financiero comparado y los presupuestos. El control financiero comparado tiene que ver con el hecho que la evaluación de la situación financiera de la empresa para 2 o más periodos se llama de esta forma. Cuando existen datos de empresas similares, esto se utiliza para efectuar comparaciones de control con fines preventivos o correctivos. Las asociaciones industriales a menudo recaban información de sus miembros y la publican en forma de resumen. Una de las técnicas de control financiero que se emplea con frecuencia es el análisis de razones financieras, el cual implica elegir 2 cifras significativas o combinación de una serie de cifras de razones, el cual para expresar su relación en forma de fracción o porcentaje y comparar el valor para 2 o más periodos. Esto es un tema que ustedes van a poder ver con más detalle en Finanzas 1, pero aquí lo importante es entender que tenemos estados financieros. Un estado de resultados donde tenemos los ingresos menos los gastos y una utilidad o pérdida, según el caso, y un balance general donde hay activos que tienen que
su suma de activos tiene que dar igual a la suma de los pasivos, o sea, las deudas, más el patrimonio, que es el aporte de los socios, el aporte de capital. Entonces, hay una serie de razones financieras que me permiten a mí analizar y ver si el resultado económico de la empresa es bueno o no es bueno. Porque una empresa inclusive puede dar utilidades, pero ¿estará bien el resultado, el rendimiento? Bueno, uno, el primero que mencioné aquí, razón de rendimiento sobre la inversión, es ver las utilidades antes de impuestos dividido entre el aporte y el patrimonio. Entonces, supongamos que me da un 5% la utilidad al dividirla sobre el patrimonio, el aporte de los socios. Bueno, y los bancos me dan un 6%, 7% de certificado de inversión. 6 meses, un año, no sé, por decir algo. En un caso de esos, el negocio no fue lo suficientemente rentable, porque me hubiera dado más meter la plata en un banco. Pero podría ser que, vamos a hablar de presupuestos, la empresa había proyectado que la utilidad iba a ser un 5%, porque había hecho inversiones muy fuertes en remodelar la planta, por decir algo tal vez, la flotilla de vehículos, no sé, campañas de publicidad, y que los resultados de todo esto va a ser el siguiente año. Starbucks una vez hizo un replanteamiento del negocio, proyectó que los siguientes 2 años, con todo lo que iban a hacer, no iba a haber utilidades, iba a haber pérdidas, pero de tanto. Y que después ya en el tercer año, las utilidades iban a ser de tanto y tanto y tanto. A partir del tercer año, por no sé cuántos años. Y el plan lo cumplieron. Efectivamente, el siguiente año y el que siguió después, hubo pérdidas, pero dentro de lo establecido. Y ya a partir del tercero, cuarto y quinto año hubo utilidades también según lo previsto en sus presupuestos, en sus proyecciones. Pero el asunto es que si yo dije que la utilidad me iba a dar un 8% sobre el rendimiento, sobre el capital aportado de los socios, y me dio un 5% y los bancos me dan un 6%, sí hay un problema. No hay pérdida. De repente se puede corregir para que el año entrante, o no sea tan complicado corregir, para que el año entrante los resultados sean mejores. Y esto es uno de los ejemplos de todo lo que se puede analizar en cuanto a la información financiera. Ahí vienen 1, 2, 3, 4 más ejemplos. Si ustedes quieren verlos a detalle y tuviesen dudas, más bien tienen que verlos, pero si los quisieran ver a detalle y tuvieran dudas, o si al verlos al detalle tuvieran dudas, me pueden preguntar con todo gusto. Igual, en Finanzas 1 ustedes lo van a ver esto con más detalle. De esto de análisis de razones financieras podemos hacer un video más adelante. Ya ustedes no estarían conmigo en este curso, pero con todo gusto se los puedo compartir y de repente les puede ser de utilidad si en ese momento están viendo finanzas. Y los últimos controles son los basados en la automatización. Bueno, el tema del presupuesto, perdón, antes de pasar a esto, es básicamente la expresión en términos monetarios. Es una expresión numérica en términos monetarios y de unidades de las actividades que la empresa piensa desarrollar el siguiente año, tanto en lo que son ingresos como gastos. Y sobre esa base me van a ir midiendo mes a mes si voy cumpliendo, por trimestre y por el año. Yo digo, voy a tener tantos ingresos, establezco la demanda, con base a la demanda determino cuánto voy a necesitar gastar, porque yo no voy a decir que voy a gastar sin saber cuánto voy a vender, porque el gasto tiene que ser en función de trabajar para generar esas ventas. Primero establezco cuánto pienso yo que, cuánto va a ser la demanda, que me va a dar a mí la venta proyectada. No es agarrar las ventas del año pasado y poner un 5% como hemos dicho. Puede ser una buena base para con qué arrancar, pero no es lo ideal. Y el gasto y estructuro va a ser con función a apoyar el alcanzar ese número de ventas. Bueno, y aquí pues ustedes pueden ver en la página 339 que hay presupuestos de ventas, de materiales, de mano de obra, capital, presupuesto para investigación y desarrollo y presupuestos de caja, que viene a ser también el flujo efectivo. El flujo efectivo es independiente a lo que es el estado de resultados. Si el estado de resultados para un periodo, todo lo que se genera como ingreso y todo lo que se genera como gasto se refiere a efectivo, pues serían casi que iguales. Pero recuerden, si no lleva contabilidad, bueno, si han llevado contabilidad, recuerden por favor, y si no lo han llevado, lo podemos ver de una vez, que no todos los ingresos y todos los gastos van contra efectivo. En algunas ocasiones, estos van contra una cuenta por pagar, en el caso
de los gastos y en el caso de los ingresos va contra una cuenta por cobrar, las cuales irán siendo canceladas en tractos mensuales. Entonces, el ingreso efectivo va a ser en función de que yo cancele mi deuda, perdón, el ingreso efectivo va a ser en función de que yo recupere mis cuentas por cobrar y los ingresos de efectivo va a ser en función de que yo vaya pagando las cuentas por pagar. El control administrativo efectivo requiere que se utilice una combinación de múltiples métodos de control. O sea, no es que solo utilizo uno, dos o tres. Tengo que utilizarlos todos, combinados en forma adecuada. El último objetivo habla de explicar los mecanismos de control y las cuestiones fundamentales del gobierno corporativo. El gobierno corporativo se concentra en el sistema de relaciones y controles que existe entre los accionistas, el consejo de administración y la alta gerencia de una empresa. El gobierno corporativo suele incluir una amplia variedad de cuestiones y actividades. Se presentaron algunos mecanismos de control, y se presentan en el capítulo algunos mecanismos de control internos y externos, sobre todo con el control de los altos directivos. Entonces, primero, para entender lo que es gobierno corporativo, es el patrón de relaciones y controles que existen entre accionistas, el Consejo de la Alta Administración, perdón, el Consejo de Administración y la alta dirección de una empresa, como plantea aquí la diapositiva. Y este se resume en tres palabras: las expectativas, las comunicaciones y la responsabilidad por los resultados. Las expectativas son las establecidas por la organización con base en sus políticas, procedimientos, prácticas y lineamientos, los cuales dicen en esencia, esto es lo que esperamos que ustedes hagan. La comunicación se encarga de asegurar que las expectativas se comuniquen a toda la organización y de que haya una capacitación correcta para que las personas comprendan lo que queremos decir. Por ejemplo, cuando decimos conflicto de interés, ¿a qué se refiere? Para que la gente entienda en qué caso puede haber conflicto de interés. Si yo soy gerente de una empresa y le quiero comprar una materia prima a otra empresa donde mi esposa es la gerente, no necesariamente se la va a comprar porque mi esposa es la gerente de esa empresa, pero sí de repente puede haber un conflicto de intereses en ese caso. En caso de que haya un tema a discutir con esa empresa, pues yo otra vez puedo tratar de obviarlo porque es mi esposa la gerente y yo no quiero tener un problema en la familia. O podría pasar por alto cositas que de repente, no necesariamente ilegales, pero temas ahí de reclamar en favor de mi empresa, pero que no lo hago pues, para no hacer problemas. ¿Por qué? Porque la empresa es mi esposa, o donde trabaja mi esposa. La responsabilidad por resultados se entiende por pedir cuentas a las personas que son responsables por su responsabilidad de cumplir con las expectativas establecidas. Usted no podrá ocultarse debajo de una piedra ni salirse con la suya cuando se ha instituido un proceso de monitoreo y para exigirle la responsabilidad por los resultados. ¿Ok? Es un punto importante. También hay aspectos importantes a entender, como que la asamblea anual que tiene toda empresa, en la cual se van a dar resultados. Ahí se revisa un informe anual. Hay un consejo de administración, que es un grupo colegiado elegido por votos de los accionistas, para que se encarguen de supervisar la administración de la empresa. Hay estatutos, que es un documento que contiene las reglas del gobierno interno de la sociedad que se ha adaptado a su consejo de administración. La revelación, que es la difusión pública de información importante que influye en el mercado. En este caso, expresar los resultados, las utilidades de la empresa, si se han dado, o las pérdidas, según sea el caso. Y la declaración de los apoderados, que es un documento que las empresas públicas, o sea, empresas que cotizan en bolsa, porque su información es pública para toda la gente que pueda querer comprar acciones o que las tenga y eventualmente quisiera venderlas, que entonces este tipo de empresas envían información a sus accionistas y que proporcionan información material acerca de temas de la empresa que se someterán a votación en la Asamblea General de los Accionistas. En cuanto a lo que es el tema de la ley Sarbanes-Oxley de SOX, las normas SOX del 2002, aquí esto se da a raíz de unos temas
de falta de comportamientos éticos, que como el libro explica a través de ejemplos como la empresa Enron. Y esta ley se aprueba en el Congreso de Estados Unidos buscando a minimizar las posibilidades de comportamientos no éticos y que incurran en riesgos para la empresa. Aquí, en el caso de Costa Rica, hay legislaciones también que se deben buscar cumplir. Y si queremos ir a otros países, como el caso de Estados Unidos, es importante conocer esta legislación para evitar problemas. El Consejo de Administración, según hemos conversado aquí en el capítulo, es una fuente central de control interno sobre los altos directivos. Como dijimos, son elegidos por los accionistas mediante voto y se espera que estos actúen a favor de los intereses de la empresa, monitoreando y controlando a los altos directivos. Algunas de las características fundamentales de los consejos directivos es que primero tienen que ser independientes. O sea, que no hayan sido empleados de la empresa, que no sean ni hayan sido empleados de la empresa, que no tengan ningún vínculo financiero ni personal importante con la empresa o con su administración que podría comprometer su objetividad y lealtad hacia los accionistas. Segundo, debe tener su modo de evaluación para ver si pueden representar de mejor forma a los accionistas. Tiene que haber un control en el tema de compensación de los directivos. En ciertos sentidos, como una ventana a través de la cual los accionistas y el público pueden ver la efectividad del consejo, el cual debe garantizar que se haya instituido un programa justo de compensación. También es importante evaluar al presidente o CEO, lo cual garantiza la continuidad de liderazgo de nivel alto, lo cual es una responsabilidad primaria del Consejo de Administración. También debe haber una buena asignación de recursos a través de planes estratégicos para garantizar su éxito económico futuro. Aquí es muy importante un buen establecimiento de presupuestos. Y por último, la responsabilidad y control fiduciarios, que es, en cuanto a control fiduciario, aquí es el hecho de vigilar por la propiedad de la empresa, porque todos sus bienes estén sin riesgo por resultados de malas prácticas, o sea, que no se ponga en riesgo el patrimonio de la empresa. Esto es en cuanto al capítulo 10, control organizacional. Cualquier duda, comentario, con todo gusto me pueden escribir por WhatsApp, me pueden escribir por correo. Y también me pueden dar comentarios aquí más abajo en la descripción, bueno, aquí mismo en el video. Muchas gracias por su atención.